Primeros Corintios 15:58. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien. Estamos, hermanos, tocando durante este mes, ¿verdad? Mes de mayo, lo que es el tema no es en vano. Hemos ya tocado cuatro enseñanzas en base a este tema, ¿verdad? Primeramente veíamos que no es en vano el haber creído en Cristo Jesús. Número 2, ¿verdad? El segundo miércoles veíamos que no es en vano vivir una vida espiritual. Lo tercero, ¿verdad? No es en vano lo que se invierte en el Señor. Hace 8 días veíamos lo que es, ¿verdad? No es en vano el trabajo en el Señor. Así que vamos a leer este verso, hermanos, todos juntos a una sola voz. Primera a los Corintios 15:58. Todos juntos, por favor, a una sola voz. 1, 2, 3. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Padre mío, es una bendición poder estar aquí en tu casa en esta tarde, mi Dios. Gracias por la vida de mis hermanos que tuvieron a bien el hecho de estar con nosotros en este día. Padre, ruego que tú edifiques sus vidas, sus corazones. Si hay algo, mi Dios, que tú necesitas hablarnos, Padre, que lo puedas hacer en esta tarde. Gracias, mi Dios, también porque has sido fiel en nuestras vidas y has provisto lo necesario durante estos días. Gracias, Padre, por el cuidado, porque nos has guardado, nos has protegido. Mi Dios, has tú, Padre eterno, guardado todo nuestro ser. Y ahora, mi Dios, queremos glorificarte, exaltarte en este día. Padre, bendice este tiempo de enseñanza, que la honra y gloria sean dadas a ti. Y ruego, mi Dios, que también uses mi vida, Padre, tu Espíritu Santo sea quien controle en este tiempo mis labios. Gracias te doy por lo que tú me permites. Oramos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Le puedes bajar tantito a está un poquito muy alto. Bueno, es que se escucha que se vaya a viciar. Bien, hermanos. Bueno, estamos ahí, hermanos, en 1 Corintios 15:58, hermanos. Como les he dicho, ya hemos visto varios temas, varias enseñanzas en base a este versículo, ¿verdad? La Biblia nos enseña que no es en vano, dice ahí, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y es algo, hermanos, bien interesante, que usted y yo, todo lo que hagamos para con el Señor, nunca será ¿qué? En vano. Ahora, hermanos, vivir una vida espiritual, como yo le he mencionado, ¿verdad? No es en vano, nunca será en vano. Invertir, hermanos, en el Señor nunca va a ser en vano. Trabajar, hermanos, en el Señor, hermanos, nunca va a ser en vano. Pero, hermanos, veíamos también que esto requiere un sacrificio, ¿verdad? No es fácil, no es sencillo, no es algo, ¿verdad?, que posiblemente nosotros hagamos de manera esforzada, ¿verdad? Nuestra carne, ¿verdad? También en nuestra carne luchamos, batallamos, etcétera. Pero con ello, hermanos, como les vuelvo a repetir, conlleva un sacrificio y un deseo, hermanos, de continuar adelante a pesar de todo. Ahora, muchas veces, hermanos, nosotros podemos ser la causa, y escuche bien esto, podemos ser la causa por el cual las cosas sí resulten en vano. O sea, sí puede suceder, hermanos, y es lo que quiero que veamos en esta tarde, cada una de estas características. Pero miren, hermanos, muchas veces nosotros podemos ser la causa por el cual las cosas sí resulten en vano. Ahora, el motivo principal, ¿quién debe ser, hermanos? Dios. Él es el motivo principal. Pero, hermanos, cuando ese motivo principal se desvía, ahí sí las cosas, hermanos, van a resultar en vano. Escuche bien esto. Puedo tomar la decisión de hacer algo para el Señor, pero si dejo
que las circunstancias me impidan hacerlo, puede resultar en vano las cosas que yo he hecho. Por ejemplo, hermanos, voy a poner un ejemplo bien sencillo. La oración. El hecho, hermanos, de orar, el hecho de buscar a Dios, el hecho, hermanos, de pasar tiempo con Dios, trae buenos resultados. Pero, hermanos, cuando ustedes y yo no lo hacemos de manera firme y constante, con la motivación correcta, muchas veces, hermanos, todo ese tiempo, ¿verdad?, puede resultar en vano. Lejos, hermanos, de que pueda ser, ¿verdad?, un tiempo fructífero, un tiempo, ¿verdad?, donde ustedes y yo pasemos con Dios, las motivaciones pueden impedirnos el hecho de no hacerlo correctamente. Mire, vaya conmigo a Marcos 14:38. Marcos 14:38. Ahora, no solamente son los motivos, hermanos, también, hermanos, hay muchas circunstancias que van a impedir que usted y yo hagamos las cosas para con el Señor. ¿Qué dice Marcos 14:38, hermanos? Todos juntos, 1, 2, 3. Vea qué interesante, hermanos. La Biblia dice que el espíritu que está ¿qué? Wow, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestro espíritu realmente está dispuesto a hacer muchas cosas? No, ahora sí, ¿verdad? A partir del domingo, a partir del lunes, voy a tomar mi Biblia y voy a leerla todos los días. Cada año, ¿verdad? Cada vez que empieza un nuevo año, tenemos propósitos, tenemos deseos, etcétera. Inclusive, ¿verdad?, cosas que queremos hacer para con el Señor. Pero, hermanos, aquí viene el pero. Dice la Biblia que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Wow, hermanos, eso es un batallar. Eso es un batallar de todos los días. Puede que tú hoy, ¿verdad?, en la noche descanses y digas, no, yo mañana me voy a despertar temprano a orar. Pero el otro día, ¿verdad?, te quieres levantar, pero no puedes o no quieres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu carne es el impedimento mayor para hacer las cosas para con el Señor. Entonces, escuche bien, hermano, hermana, no debe sorprendernos que un día nuestra carne nos envuelva tanto que terminemos lejos de Dios. Nuestro espíritu, hermanos, puede estar dispuesto a hacer muchas cosas para con el Señor, pero nuestra carne puede hacer que todos los deseos que anhele hacer para con mi Dios resulte, escúcheme bien, en vano. Puede ser, hermanos, que mi carne me controle tanto que un día aquello que tanto me esforzaba por hacer, ya no lo siga haciendo más. Entonces, hermanos, quiero que veamos en esta tarde, hermanos, algunos requisitos para que nada de lo que usted y yo hagamos en el Señor sea en vano. Requisitos, hermanos, para que nada de lo que hagamos en el Señor sea en vano. Y precisamente, ¿verdad?, todo va a salir de nuestro texto lema, de nuestro texto base, que es 1 Corintios 15:58. Y el primer requisito, hermanos, que necesitamos, dice ahí la Biblia, así que, hermanos míos amados, estad ¿qué? Firmes. Y lo primero, hermanos, que yo necesito, ¿qué es? Firmeza. Mantenerme firme. Fíjese, hermano, que el cristiano es bien fácil que de alguna manera u otra fluctúe. Cualquier cosa, hermanos, nos va a hacer fluctuar. Cualquier cosa. Y es aquí, hermanos, la batalla que tenemos usted todos los días con nuestra carne. Porque sí, hermanos, yo no puedo negar que inclusive cada uno de ustedes tenga propósitos y tenga deseos en el Señor. Amén. Tenemos deseos, tenemos anhelos, queremos, ¿verdad?, hacer esto, hacer aquello, ¿verdad?, que Dios use mi vida grandemente, ¿verdad?, etcétera. Pero, hermanos, lo que usted y yo necesitamos es mantenernos, ¿qué? Firmes.
firmes. La Biblia dice, así que hermanos míos amados, estad firmes. Necesitamos, hermanos, estar firmes en cada una de las cosas que hagamos para con el Señor. Por ejemplo, hermanos, la oración. ¿Cuán importante, hermanos, es la oración? Pero requiere firmeza. Que nada me haga, hermanos, fluctuar en esa área que es bien importante y que debería ser lo más habitual de todo cristiano. ¿Qué tal, hermanos, leer la Biblia? Algo que deberíamos hacer todos los cristianos día con día. ¿Qué tal, hermanos, el hecho de congregarnos? Wow, hermanos, cuánto no batallamos, ¿verdad?, en el hecho de venir a la iglesia. Decimos, ¿verdad? Oh, nuestro espíritu, ¿verdad?, está dispuesto, pero la carne es débil. Pero, hermanos, es ahí donde usted y yo requerimos firmeza. ¿Qué tal el crecimiento, hermanos? El hecho, hermanos, de yo seguir creciendo. ¿Qué tal el hecho de trabajar para el Señor? ¿Qué tal el hecho, hermanos, de esperar en el Señor, verdad? El hecho, hermanos, de inclusive seguir anhelando el día en que Cristo venga por nosotros. No podemos, hermanos, escúcheme bien, dejar que las diversas circunstancias nos hagan fluctuar de lo que hacemos para el Señor. Mire, es muy fácil, le vuelvo a repetir, que un cristiano sea movido. Cualquier cosa, hermanos, es muy fácil mover a un cristiano de sus convicciones, de lo que cree, de lo que en algún momento, ¿verdad?, tomó una decisión. Es muy fácil, hermanos, hacer que un cristiano se mueva, pero escúcheme bien, para que usted y yo no seamos movidos por cualquier cosa, necesitamos mantenernos, ¿qué?, firmes. Mire, vaya conmigo, por ejemplo, a Filipenses 1:27. Filipenses 1:27, y vea lo que dice la Biblia en este verso. Filipenses 1:27. ¿Qué dice, hermanos? Filipenses 1:27. Todos juntos, por favor, a una sola voz. 1, 2, 3. Ve, hermanos, cómo Pablo, verá, tenía un deseo en la vida de la iglesia de Corinto. No solamente en la iglesia de Corinto, también en cada una de las iglesias que él estableció. Pablo decía, ¿verdad?, ahí en 1 Corintios 1:27, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio, para que, dice, o sea que vaya a veros o que esté ausente, dice, oiga de vosotros que estáis, ¿qué?, firmes. Hermanos, si algo Pablo deseaba, hermanos, es que cada creyente se mantuviera firme. Sabía, hermanos, mire, algo sabía Pablo, es que muchas cosas iban a impedir al cristiano que se mantuviera firme. Y hablo de cosas, hermanos, no cosas grandes, no cosas de extravagantes, no, cosas tan pequeñas, hermanos, que nos van a hacer fluctuar fácilmente. Momentos, por ejemplo, de desánimo nos pueden así, hermanos, desanimar y fluctuar y dejarlo todo. Momentos, hermanos, donde ustedes y yo, ¿verdad?, algo que veíamos el domingo de temor. Los temores, hermanos, nos pueden hacer desviar fácilmente. ¿Qué tal, hermanos, momentos de enfermedad? Momentos de enfermedad, hermanos, nos van a hacer desviar fácilmente de las cosas del Señor. Nos van a hacer, ¿verdad?, que usted y yo no nos mantengamos firmes. Y, hermanos, como hijos de Dios, si algo debemos reconocer en nuestras vidas, escuche bien, es esto: si hemos sido firmes en las cosas de Dios. Si realmente usted y yo hemos sido firmes en las cosas de Dios. Es decir, hermanos, que nada nos ha movido de lo que usted y yo hemos creído en Cristo Jesús. De todas aquellas cosas, hermanos, que ustedes y yo hemos aprendido de la palabra de Dios, que nada nos ha hecho, ¿verdad?, fluctuar. La firmeza, hermanos, de que yo un día creí en Jesús. La firmeza, escúchame bien, del por qué hago las cosas.
La firmeza, hermanos, de fe. La firmeza, hermano, de lo que hago para con mi Dios. La firmeza, hermanos, del por qué vivo como cristiano. La firmeza, hermanos, de por qué, ¿verdad?, vivo una vida recta, santificada, que glorifica a Dios. Es fácil, escuche bien, hacer que los cristianos sean movidos fácilmente. Y más, hermanos, cuando no estamos bien cimentados en la palabra de Dios. Es fácil, hermanos, hacer que un cristiano sea movido fácilmente de lo que cree. Por eso Pablo, hermanos, exhortaba a los corintios y le decía: hey, espero escuchar de vosotros que estéis ¿qué? Firmes. Que estéis firmes. Mire, vaya conmigo a 1 Corintios 7:37. 1 Corintios 7:37. ¿Qué dice, hermanos? Ustedes, por favor. 1, 2, 3. Ahora, hermanos, aquí estamos hablando, ¿verdad?, en cuanto a lo del matrimonio, ¿verdad? Pablo está hablando acerca del matrimonio, que, ¿verdad?, es conveniente no casarse, pero si se casan no hay ningún problema, etcétera, ¿verdad? Pero lo que me interesa, hermanos, en el verso 37 es de dónde nace, hermanos, esa firmeza. Del corazón. Desde ahí, hermanos, es que nace esa firmeza. La Biblia dice: pero el que está firme, ¿en dónde? En su corazón. Desde ahí, hermanos, es donde nace el hecho de estar firme en lo que usted y yo hacemos para con el Señor. Y no solamente eso, hermanos, dice la Biblia, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad. Bueno, hermanos, para llegar a esto cuesta, hermanos. Cuesta, hermanos, que yo mismo me gobierne a mí mismo. Porque siempre, ¿verdad?, termina gobernándome o el espíritu o la carne. Es como la lengua, ¿verdad? La lengua dice que es un fuego, ¿verdad?, que hay quienes la pueden ¿qué? Controlar. Lo mismo, hermanos, sucede en cuanto a la firmeza en nuestro corazón. Ustedes y yo, hermanos, podemos y tenemos la capacidad, escúcheme bien, de mantenernos firmes. No por mi propio mérito, sino por los méritos de Dios, de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la firmeza se produce en el corazón. Usted, escúchame bien, es quien decide mantenerse firme, o simplemente, hermanos, decidimos fluctuar y que las cosas resulten en vano. Si hay algo, hermanos, que necesitamos examinar, usted y yo, es nuestro corazón, y que veamos, hermanos, si realmente nos hemos mantenido firmes en las cosas que hemos deseado hacer para con el Señor. ¿Cuántas cosas, hermanos, podemos o deseamos hacer en el Señor? Pero cualquier cosa nos hace fluctuar. Por ejemplo, no sé, querer aprender algo, por ejemplo, música, voy a decirlo, ¿verdad? ¿Qué tan fácil, verdad, es decir al principio: no, pues vamos a echarle ganas, ¿verdad? El espíritu está con todo, ¿verdad? Pero vas y empiezas a ver, ¿verdad?, ciertas complicaciones de las notas, etcétera, y dices: híjole, creo que esto no es para mí. Pero es ahí donde necesitamos ¿qué? Firmeza. Es ahí donde necesitamos firmeza. ¿Qué tal, hermanos, el hecho de poder ser, verdad, firmes en lo que usted y yo hemos decidido cada domingo, cada vez que se nos predica la palabra de Dios? Siempre en la semana, usted decide algo el domingo, en la semana, hermanos, va a pasar algo que lo va a hacer fluctuar de esa decisión. Y necesitamos ¿qué? Firmeza, estar firmes. Número 2, hermanos, ¿qué más necesitamos para que no resulte en vano lo que hacemos en el Señor? Constancia, hermanos, constancia, hermanos. No solamente es, hermanos, mantenernos ¿qué?
firmes, es decir, que nada me haga mover de lo que yo he creído, de lo que estoy haciendo, sino que necesito, ¿verdad?, ser constante. La Biblia dice ahí en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. En otras palabras, hermanos, se nos dice que sigamos persistiendo, sigamos siendo constantes, que no nos dejemos mover por cualquier cosa. Ahora, pregunta, hermanos, ¿cuán constante hemos sido en Dios o con Dios? Ahora, no solamente eso, ¿cuán constantes hemos sido en las cosas de Dios? ¿Qué tal, hermanos? Por ejemplo, en la oración. ¿Cuál es el deber del cristiano? Orar de manera ¿qué? Constante, ¿verdad? ¿Qué tal en la meditación de la palabra de Dios? Nunca se apartará, ¿verdad?, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Habla de una constancia, hermanos. ¿Qué tal, hermanos, es ser fieles a Dios? No dejando de congregarnos como algunos tienen que por costumbre. Entonces, hermanos, ¿qué tal, hermanos, el trabajar para con el Señor? ¿Qué tal, hermanos, el invertir para el Señor? ¿Qué tal el hecho, hermanos, de ser fiel, verdad, para con el Señor? ¿Se requiere qué? Constancia, firmeza y constancia. La constancia, hermanos, nos lleva al hecho de que las cosas que hagamos para con Dios no resulten en vano. Por ejemplo, hermanos, vaya conmigo a 2 Timoteo 3:14. Segunda Timoteo 3:14. Vea cómo Pablo, hermanos, exhorta y anima, ¿verdad?, a su hijo Timoteo, su hijo en la fe Timoteo, en un área bien importante. Segunda Timoteo 3:14. ¿Están ahí, hermanos? Léanlo por favor. 1, 2, 3. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hasta ahí, hermanos. Vea cómo le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué le dice? Pero persistes ¿qué? Tú. Persiste tú. Dice en lo que has aprendido. ¿Sabe qué es lo que había aprendido Timoteo? Las Sagradas Escrituras. Ahí mismo, hermanos, en 2 Timoteo 3, el verso 16, hermanos, que dice: toda la escritura, ¿verdad?, es inspirada por Dios. Hasta ahí quedémonos. El contexto, hermanos, del cual, ¿verdad?, Pablo le dice a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido, es en las Sagradas Escrituras. Hermanos, si hay una área donde usted y yo necesitamos, pero persistir constantemente, es en esto, en las Sagradas Escrituras. Esto, hermanos, es la base para que las cosas, ¿verdad?, que usted y yo hagamos en el Señor, no sean ¿qué? En vano. Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, que persista en las cosas que aprendió. Es decir, hablando de las Escrituras. Mire, vaya conmigo a Romanos 12:12. Romanos 12:12. Otra área, hermanos, donde aparece esta palabra. Romanos 12:12. ¿Estamos ahí, hermanos? Léanlo por favor. 1, 2, 3. Gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vea, hermanos, dice la Biblia, constantes ¿en dónde? En la oración. Lo vuelvo a repetir, hermanos. Esto es la base para que usted y yo, ¿verdad?, continuemos, avancemos, para que todas las cosas que usted y yo hagamos en el Señor no sean ¿qué? En vano. Esto, hermanos, nos va a centrar en las motivaciones correctas.
Estas, hermanos, son las dos palabras que hacen referencia, hablando de persiste, hablando de constante, que hacen referencia al hecho de ser, ¿verdad?, constantes. Las dos citas, hermanos, hablan de dos áreas diferentes, tanto en la oración como en las Sagradas Escrituras. Escúcheme bien, hermanos, van a existir un sinfín de cosas que van a impedir el hecho de ser, ¿qué?, constantes. Cualquier cosa, hermanos, le va a impedir a usted y a mí el hecho de ser constantes. Y que todo, hermanos, todo el trabajo que hemos hecho en el Señor, ¿verdad?, todo aquello, ¿verdad?, por el cual estamos esforzándonos, puede resultar en vano. Por eso, hermanos, es nuestra responsabilidad, su responsabilidad, mi responsabilidad, mantenernos constantes en las cosas de Dios. Nadie, escúcheme bien, nadie sufre las consecuencias más que aquel que decide no seguir y no ser constante en Dios. Solamente uno mismo. Yo puedo, hermanos, decidir hoy en día, decir, ¿sabes qué, Dios? Hasta aquí. ¿Quién va a sufrir las consecuencias, hermanos? Yo. Bueno, en este caso también ustedes. ¿Qué tal, hermanos, un padre de familia, una madre de familia? ¿Quién resulta más perjudicado, hermanos, en esa área? De decir, ya no quiero nada con el Señor. Tanto, ¿verdad?, la esposa o el esposo, pero sobre todo, hermanos, los hijos. Hermanos, solamente uno mismo sufre esas consecuencias. Si hay algo, hermanos, que Dios nos enseña, es no solamente el hecho de mantenernos firmes, sino que, hermanos, constantes. La constancia, hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque cualquier cosa a usted y a mí nos van a hacer, ¿qué?, fluctuar. Cualquier cosa. Si no estoy firme, por ende, ¿verdad?, no voy a ser, ¿qué?, constante. Por eso la Biblia dice, estad, ¿qué?, firmes y constantes. Dice la Biblia ahí en 1 Corintios 15:58. Vamos para allá, por favor, y vamos a ver el tercer punto. La Biblia dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Qué dice? Creciendo, dice, en la obra de ¿quién, hermanos? Del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí es bien interesante, hermanos, porque aquí se repiten dos veces la palabra Señor. Y qué interesante, hermanos, porque dice la Biblia que debemos crecer en la obra del Señor, pero también necesitamos, ¿verdad?, dice ahí, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor. Ahora, el tercer punto, hermanos, es los motivos correctos. Número 1, ¿verdad?, necesitamos requisitos para que no resulte en vano el trabajo en el Señor o lo que hagamos en el Señor. Es número 1, firmeza. Número 2, constancia. Y número 3, los motivos correctos. La Biblia dice, lo vuelvo a repetir, la Biblia nos enseña ahí en 1 Corintios 15:58, dice, sabiendo que vuestro trabajo ¿en quién? En el Señor. Ahora, el motivo, hermanos, principal, ¿quién es? Dios. Él es mi motivo principal. Él es, ¿verdad?, por el cual hago las cosas, por el cual, ¿verdad?, me despierto cada mañana, leo mi Biblia, oro. Él es el motivo principal, ¿verdad?, por el cual vengo a la iglesia. Él es el motivo principal por el cual, ¿verdad?, estoy sirviendo. Dios es el motivo principal, ¿verdad?, por el cual, ¿verdad?, estoy trabajando. Él es el motivo principal, ¿verdad?, por el cual hago esto, hago aquello, etcétera. Amén. Tiene que ser así. La Biblia lo recalca, hermanos. El motivo principal debe ser Dios. Esto nos enseña, hermanos, que yo como persona, escuche bien esto, puedo ser la causa que las cosas que yo hago resulten en beneficio para el Señor o resulten ¿qué? En vano. Que no tenga, hermanos, ningún resultado. Ahora, pregunta, hermanos. Había unas preguntas y quiero que usted examínese personalmente. Pregunta, la primera de ellas es, ¿haces cosas para el Señor?
No me respondan, hermanos. Usted examine en su corazón, pregúntese y examine su corazón y diga, hágase esa pregunta: ¿hago cosas para el Señor? Lo segundo, hermanos, ¿qué cosas haces para el Señor? ¿Qué cosas, hermanos, de nuestra vida diaria hacemos para el Señor? Y lo tercero, hermanos, es ¿qué cosas no haces para el Señor? ¿Sabe? Cristianos hacemos, sí, no puedo negar, ¿verdad? Hay cosas que hacemos para el Señor, pero también hacemos cosas que no son para el Señor. Y la Biblia es bien clara cuando dice ahí en Colosenses 3:23. Vaya conmigo, por favor. Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. ¿Qué dice, hermanos, la Biblia? Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Léanlo ustedes, por favor, todos juntos a una sola voz. 1, 2, 3. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahí está, hermanos. La Biblia es bien clara. ¿Y qué? Todo lo que hacéis, todo lo que hagáis, dice, hacerlo ¿desde dónde? De corazón. Aquí viene el motivo, como para el Señor y no para ¿qué? Para los hombres. Por eso, hermanos, es que el motivo principal por el cual usted y yo debemos hacer las cosas es para ¿con quién? Con el Señor. Él es el motivo principal. Él es la razón principal por el cual yo le sirvo, yo oro, yo leo la Biblia, yo barro, yo trapeo, ¿verdad? Lo que hagan en su trabajo, hermanos. Él el ¿qué? Dios es el motivo ¿qué? Principal. Y la Biblia es bien claro cuando dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para ¿qué? Para los hombres. Por eso le digo, hermanos, que el cristiano es bien fácil moverlo y hacerlo fluctuar. Deja de ver al Señor y se concentra en los hombres y pierde la motivación. Las cosas, escúcheme bien, que podemos hacer pueden resultar en vano si no cuidamos nuestras motivaciones. Si nos empeñamos, hermanos, en hacer las cosas para Dios, nada de lo que usted y yo hagamos resultará ¿qué? En vano. Muchas veces, hermanos, queremos servir, ¿verdad? Y es a veces entendible, ¿verdad? Tenemos un jefe, ¿verdad? O supervisores en el área, o ¿verdad? Etcétera. Cualquier persona que esté arriba de nosotros. Pero mi motivo principal no es el jefe, no es el gerente, no es, ¿verdad?, la persona que está arriba de mí. Mi motivo principal es Dios. Y mire, hermanos, cuando el motivo principal es Dios, créame, lo que a mí se me pida hacer de manera incorrecta, yo no lo voy a poder hacer. Porque mi motivo principal es ¿qué? Dios. Entonces, hermanos, Él es mi mayor motivación. Y muchas veces, escúchame bien, no nos mantenemos firmes y constantes porque la motivación, hermanos, termina cambiándose. Termina, hermanos, tergiversándose. Vaya conmigo a Mateo 6:2, por favor. Una dama. Mateo 6:2. Este texto apenas lo veíamos hace creo que unas semanas, ¿verdad? Hablando de las motivaciones. Mateo 6:2. ¿Estamos ahí, hermanos? Léanlo, por favor, a una sola voz. 1, 2, 3. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres.
Vea, hermanos. Los fariseos, ¿verdad? Echaban, ¿verdad? Ahí la limosna, ¿verdad? Echaban ahí su dinero. ¿Por qué? Porque querían ¿qué? Ser vistos. ¿Su motivación dónde estaba? ¿En los hombres o en Dios? Los hombres. Y dice Dios, ¿verdad? De cierto ya tienen su recompensa. El aplauso, ese fue su recompensa. El decir, wow, este hombre sí diezma, sí ofrenda. Ahí está su recompensa. Por eso, hermanos, necesitamos cuidar nuestras motivaciones por el cual hacemos las cosas. Dios, hermano, escúchame bien. Dios debe ser todo, mi centro, mi motivación, mi todo, para que yo haga las cosas para Él. Cuando eso, hermanos, lo vuelvo a repetir, si yo pierdo, hermanos, mi mirada en Dios y lo centro en los hombres, hermanos, estoy completamente desperdiciando lo que estoy haciendo para con mi Dios. Si es que la motivación es Dios. Entonces, hermanos, si hay algo que usted y yo necesitamos hacer día con día es, primero mantenernos ¿qué? Firmes. Yo mantenerme firme en esto, en lo que he creído, en lo que Dios me enseña, en lo que Dios me está moldeando, lo que Dios me está enseñando día con día. Una vez que yo estoy firme, tengo que mantenerme ¿qué? Constante. Van a impedir cosas que van a venir a mi vida, cosas que me van a impedir seguir. Lo que les decía hace rato, ¿verdad? En cuanto a la música. Usted le empiezan a enseñar que las alteraciones, que esto, que aquello, y dice, pues eso nunca lo he visto, ¿verdad? Y a veces dices, bueno, continúo o ya le dejo aquí. Pero no, hay que ¿qué? Seguir constante, ser constante. Que viene prueba, que viene circunstancia, que viene la adversidad, que viene esto, que viene aquello. Hay que seguir ¿qué? Constante. Pero sobre todo, hermanos, cuidar la motivación por el cual hacemos ¿qué? Las cosas. Todo lo que usted y yo hagamos debemos hacerlo para ¿con quién? Para Dios. Hermanos, nunca pierda, hermanos, la principal motivación que es Dios. Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, si usted, ¿verdad?, hace algo porque, no, pues quiero que me vea el pastor, quiero que me vea el hermano, quiero esto, quiero aquello, ¿verdad? Quiero que los hermanos sepan que yo sí lo hago. No, hermanos, eso es una motivación incorrecta. Mi motivación principal siempre debe ser ¿qué? Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Estamos terminando.